La coulrofobia es un miedo irracional a los payasos. Pese que estos personajes suelen entretener a los más pequeños, en este terrible caso el miedo a los payasos está totalmente justificado, y es que su historia ha inspirado a varias películas debido a su brutalidad. Hoy quiero hablarte del caso de John Wayne Gacy, en quien Stephen King se inspiró para la película It. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y era el segundo de 3 hijos de su madre Elaina Robinson y su padre John Stanley Gacy. Gacy tuvo una pésima infancia. Su padre era un machista que siempre criticaba su forma de actuar. Además, era un alcohólico y no quería a su hijo. Su padre lo golpeaba sobre todo en sus días de borrachera. También lo exponía cuestionándolo por su cuerpo y su sexualidad. Gacy sufrió una violación a la edad de 6 años por parte de un amigo de la familia, pero él lo negó en varias ocasiones. A la edad de 11 años tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio. Esto le provocó un coágulo de sangre en la cabeza que pasó desapercibido hasta los 16 años, cuando comenzó a tener mareos y dolores de cabeza insoportables. Su padre aseguraba que Gacy solo lo hacía para llamar la atención de su madre. Gacy no pudo terminar la secundaria, pero esto no le impidió poder salir adelante. Gacy vio que la relación con su padre no iba bien, así que viajó a Las Vegas en busca de un trabajo. Fue difícil, pero logró conseguir un empleo en un depósito de cadáveres. Era muy responsable, así que ganó la confianza de los jefes, pero había algo más que le permitía permanecer en aquel trabajo, y era ver cadáveres de adolescentes. En algunas de sus detenciones llegaron a mencionar que Gacy cometía necrofilia con algunos cuerpos durante trabajaba en aquel depósito. Gacy lo negó en varias ocasiones. Gacy era una persona mentirosa y siempre creía tener la razón. Además, era una persona egoísta y algunos decían que era un hombre brillante haciendo negocios. Esto lo llevó a tomar un cargo directivo en una empresa de zapatos. En el año 1964 fue transferido a Springfield y trabajando allí conoció a Marilyn Mayer, con quien contrajo matrimonio y tuvieron 2 hijos. Los padres de Marilyn habían adquirido varios locales de la franquicia Kentucky Fried Chicken y le ofrecieron el puesto de gerente. Gacy sentía atracción por los chicos con quien trabajaba y se decía que Gacy había realizado proposiciones de todo tipo íntimo a varios jóvenes que trabajaban en el restaurante. En varias ocasiones lograba acceder a favores sexuales a cambio de dinero, pero en otras ocasiones amenazaba y ataba a los menores y posteriormente abusaba de ellos. En aquel entonces Gacy era candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio, por lo que sabía que tenía que tener cuidado con lo que hacía, pero sus deseos sexuales eran tan grandes que no podía contenerse. Uno de los chicos lo acusó de haberlo amenazado con un arma de fuego y a otro lo mandó a golpear para que no declarara en su contra. Cuando su esposa se enteró de todas estas acusaciones, confirmó sus sospechas, ya que ella había visto cómo actuaba cuando veía a los chicos en el restaurante. Además, ella ya tenía serias sospechas sobre la sexualidad de su esposo. Tras todo esto, decidió divorciarse de inmediato y Gacy nunca más volvió a ver a sus hijos. Gacy fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero mientras cumplía su condena supo cómo destacar. Así fue como se convirtió en el chef de la prisión. Gracias a su simpatía, carisma, logró estar en el puesto durante su estancia. Gracias a su buen comportamiento, estuvo solo 18 meses en prisión. Tras salir de prisión, Gacy volvió a Illinois a vivir con su madre en el año 1971. Gracias a la ayuda económica de su madre, se compró una casa en Chicago, en donde montó una oficina de construcción y fue bien acogido por los habitantes de la localidad en la que habitaba. De hecho, era una persona amable, querida por realizar visitas a niños y jóvenes en los hospitales con enfermedades terminales. En los hospitales vestía de payaso, su personaje como Pogo el payaso. También iba a alegrar cumpleaños
cumpleaños y fiestas, llevando globos y golosinas a los jóvenes. Durante la época de Navidad cometió un nuevo crimen contra un joven de 18 años. Lo asesinó y fue el primer cuerpo que él ocultó en el sótano de su nueva casa, y la historia se volvía a repetir, solo que esta vez Gacy no quería ser atrapado, no podía dejar testigos, y de aquí en adelante este lugar sería el cementerio de sus víctimas. En el año 1972 se casó con Carol Hoff y la recepción de la boda fue en su propia casa. Los invitados llegaron a decir que cuando entraron a la casa se sentía un olor bastante extraño. Gacy dijo que era la humedad del sótano. Gacy empezó a relacionarse con los jóvenes del vecindario, los cuales acudían a su casa para solicitar empleo como albañiles en su empresa, y fue en este mismo año 1972 cuando Gacy comenzó una serie de asesinatos. Invitaba a jóvenes adolescentes a su casa con la promesa de trabajar. Una vez estando dentro de la casa y entrando en confianza, los drogaba y los sometía a diversas torturas y vejaciones. Luego los ejecutaba o los estrangulaba, y algunos los apuñalaba y luego los enterraba en el sótano cubriéndolos con cal y cemento. A partir de esta época comenzaron a desaparecer jóvenes. Algunos vecinos aseguraban escuchar gritos desde su casa, pero llegaron a pensar que tal vez eran las relaciones que él sostenía con otros hombres. Su esposa, quien vivía en una propiedad cercana, jamás escuchó nada, ni sospechó de las retorcidas prácticas de su marido. Gacy, al mismo tiempo que practicaba esto, invitaba a sus vecinos a su casa, donde se mostraba amable y siempre se excusaba sobre el mal olor, diciendo que era un desagüe cercano a su sótano. Jamás nadie sospechaba que en aquel sótano había una gran cantidad de personas enterradas, pues era un próspero hombre de negocios, amable y muy comprometido con la comunidad. Jeffrey, de 26 años, acusó a Gacy de atacarlo con un paño húmedo de cloroformo. Cuando Jeffrey despertó, estaba inmovilizado en el sótano de Gacy, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Jeffrey despertó en medio de un campo rodeado de nieve y se encontraba muy mal. A pesar de todo esto, consiguió salir de ese lugar, pero su calvario duraría aún más, ya que a pesar que él identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces contrató a un abogado y este solicitó una orden de arresto, y a pesar que Gacy fue detenido, sorprendentemente quedó libre. Y fue en el 1976 cuando su segundo matrimonio acabaría, puesto que Carol Hoff manifestaba que no tenían relaciones íntimas y había descubierto que se daba placer con revistas de adultos de contenido homosexual. En diciembre de 1978, cuando la policía revisó la desaparición de un joven de 14 años, su madre estaba muy preocupada y llegó a la policía a denunciar la desaparición de su hijo Robert. Su hijo buscaba trabajo por temporadas para ayudar a la casa. La última vez que lo vio le dijo que vería a un sujeto de apellido Gacy para una entrevista de trabajo. El teniente del departamento de policía revisó algunos documentos que el joven había dejado en su hogar, entre estos una nota con información sobre la dirección del hombre que le había hecho la oferta laboral. Era el contratista John Wayne Gacy. El teniente decidió llamarlo y preguntarle si el joven había asistido a la entrevista, pero él negó haberlo visto. El teniente solicitó que se presentara a declarar, ya que el joven se encontraba extraviado. Gacy se excusó y dijo que no podía presentarse en ese momento, pero que él podría ir al día siguiente. El teniente, después de esta llamada, decidió revisar el antecedente de este señor y descubrió que Gacy tenía antecedentes y había sido condenado a 10 años de prisión en el año 1968 por haber abusado sexualmente de varios jóvenes. Al día siguiente, Gacy se presentó y aseguró no haber visto al joven. El teniente no le creyó y ordenó un registro del domicilio de Gacy. Cuando los agentes de la policía entraron a la casa de Gacy, el olor a putrefacción era impactante.
inquietante, ya con esto era más que evidente que en la casa había un cadáver ya en estado de descomposición. Algunas de las cosas que se encontraron al registrar la casa fueron material pornográfico homosexual, esposas, cadenas, candados, sogas y cuchillos y juguetes sexuales, mientras que algunos policías buscaban de dónde venía aquel ferido hedor. Un miembro de la policía encontró una trampilla que llevaba a un subterráneo. Al abrir, el olor se intensificó, más cuando bajaron descubrieron que había cemento fresco en aquel piso, así que la policía rompió el suelo y los primeros cuerpos aparecieron. Era algo totalmente impresionante y aterrador todo aquello. Se encontró un total de 28 cadáveres en la casa de Gacy. Además, fue demolida para encontrar más restos. Otros cuerpos fueron hallados en un río cercano de la casa de Gacy, para un total de 33 cuerpos. En su juicio se mostró tranquilo y comunicativo. En un momento dijo aborrecer a los homosexuales. Sus víctimas tenían entre 14 y 21 años de edad y no parecía que estos jóvenes tuvieran conductas homosexuales, y era claro que solo se trataba de justificar, además que se trataba de un depredador sexual. El 12 de mayo de 1980, Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Aunque Gacy pasó 14 años en la cárcel antes de su ejecución, mientras estuvo en la cárcel solo supo de fama. Su foto disfrazado de payaso apareció en todos los periódicos, generando un gran impacto. Había sido clasificado como uno de los más espeluznantes asesinos de los Estados Unidos. Y aunque te parezca increíble, Gacy llegó a tener varias propuestas de matrimonio y terminó casado con una de las mujeres que se lo pidió. También llegó a recibir visitas de admiradores para tomarse unas fotografías con él, y muchos llegaron a comprarle cuadros que él pintaba en la cárcel. Por semana le llegaban miles de cartas de fans que querían conocerlo, y poco a poco se convirtió en una estrella del mundo del crimen, un asesino de culto, y esto a él no le desagradó, al contrario, lo tomó muy bien, gozaba de su fama. También psicólogos, psiquiatras, detectives, periodistas y hasta directores de cine, escritores pedían una hora para entrevistarlo. Músicos de bandas de rock tenían deseos de conocerlo y conversar con él. Gacy jamás llegó a arrepentirse por todos los crímenes que él cometió. Gacy comenzó a pintar en la cárcel, sobre todo payasos y algunos asesinos seriales, e incluso uno de los cuadros que él pintó fue donde Stephen King se inspiró para el payaso It. Gacy dijo que matarlo no solucionaría nada, que no les devolvería la vida de las personas que la había matado. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Cientos de personas salieron a celebrar este acontecimiento y era un alivio para la sociedad. Sus últimas palabras solo demostraban una vez más su arrogancia. Su caso es reconocido como uno de los más terribles de la historia. Tras su muerte, el cerebro de Gacy fue extraído para el psiquiatra forense que lo examinó. Pese a las especulaciones de muchos profesionales, no encontró anormalidades. Ese mismo forense afirmó que Gacy no cumplía con el perfil psicológico característico de un asesino en serie. La doctora Marlinson, quien conoció al propio Gacy y que estudió distintos asesinos como Ed Gein, en su papel como testigo psiquiátrica en este caso, afirmó que Gacy tenía la estructura emocional como la de un niño de 4 años. Los psicólogos han aportado distintas opiniones y explican que la causa de personalidad de este asesino en serie no era bipolar, sino que era como un sociópata bastante extraño y que probablemente sufría de demencia que él decía. Los especialistas concluyeron que se trataba de un psicópata extremadamente egoísta, sádico y manipulador, y carente de emociones. Algunos señalan a la pobre relación que mantuvo con su padre y que además fue alcohólico y lo maltrataba en su infancia. Otros piensan que el golpe que recibió en la cabeza y los constantes desmayos que sufría tuvieron algo que ver con sus macabras conductas. Incluso
Incluso algunos psicoanalistas han sugerido que el asesinato de estos jóvenes era la exposición inconsciente del odio hacia sí mismo por su propia homosexualidad, condición que jamás llegó a asumir. En el año 2011 se reabrió el caso, ya que 8 de los cuerpos hallados en el sótano jamás pudieron ser identificados. Estos fueron enterrados en el año 1978 sin poder darles un nombre y se realizó un acto funerario para despedir sus restos. Por medio de pruebas de ADN y de investigación ósea se recrearon los rostros de estas víctimas y se difundieron sus imágenes por redes sociales. Sin embargo, siguen sin ser identificadas. Este fue el caso del día de hoy. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y compartir. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Yo trataré de mejorar día a día para traerles el mejor contenido. Si tienes algún caso que te gustaría que investigara, házmelo saber en los comentarios.